Todo lo que hemos visto a lo largo de este primer capítulo de Santiago, y algo que es sumamente interesante es como lo que hemos ido viendo en estos últimos tres sermones, aunque a simple vista podría parecer tres temas totalmente desconectados o temas que están apartados el uno del otro, realmente una de las cosas que es interesante es que el énfasis que Santiago pone en la palabra de Dios como el instrumento principal que Dios utiliza para transformar o para perfeccionar a los cristianos es lo que une todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Santiago nos ha dicho que debemos ser cuidadosos en medio de la prueba para no caer en tentación, y al mismo tiempo Santiago nos ha dicho que sin la palabra es imposible que nosotros nos libremos de la tentación. Santiago nos ha hablado acerca de la sabiduría, y al mismo tiempo podemos ver que sin la palabra, la sabiduría que proviene de Dios es algo imposible. Algo que hemos visto, hermanos, es que aunque hay varios temas que Santiago ha mencionado, todos estos temas tienen en común que necesitamos de la palabra de Dios para poder practicarlos. Necesitamos conocer, necesitamos creer y necesitamos practicar la palabra en medio de todas las cosas que Santiago nos ha dicho. Y algo interesante del tema que vamos a ver el día de hoy, hermano, es que Santiago enfatiza o Santiago habla acerca de un problema de enseñanza que puede estar pasando dentro de la iglesia. Sin embargo, lo interesante que es cuando Santiago habla de este problema, lo habla no tanto desde el punto de vista del maestro, sino desde el punto de vista de los oyentes. No sé si alguna vez lo ha pensado, hermano, pero todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de traerle una crisis a esta iglesia. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de desviar esta iglesia de la palabra o desviar esta iglesia de la doctrina. Como pastor y como la persona que usualmente está encargada en traer la predicación, yo tengo, por así decirlo, la capacidad de desviar la iglesia si yo comienzo a predicar mentiras en el nombre de Dios. Nosotros vemos en las epístolas de Pablo esa exhortación a ser fieles, a predicar la palabra con fidelidad. Vemos cómo Pablo exhorta a los predicadores a que sean firmes, a que prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, un problema que muchas veces no se dice es que así como el pastor tiene, por así decirlo, el poder de desviar la iglesia si empieza a traer falsa doctrina, de esa misma manera la iglesia puede desviar a la iglesia, o tú puedes desviar la iglesia cuando escuchas la doctrina correcta y traes una reacción incorrecta. Es decir, ¿qué es más peligroso? ¿Un pastor que predica mentiras o miembros que escuchan la verdad y no hacen nada con esa verdad? ¿Qué es más peligroso? ¿Un pastor que retuerce las escrituras o miembros que saben identificar cuando la escritura está retorcida, miembros que saben distinguir la verdad de la mentira, pero miembros que no tienen el interés de aplicar la verdad en sus corazones? ¿Cuál de los dos es más peligroso? Bueno, yo diría que es como las alas del avión. Necesitamos ambas para que esto funcione. Necesitamos ciertamente predicadores que hablen la verdad. Al mismo tiempo podemos necesitar personas que escuchen la verdad y que respondan a esa verdad. Por eso es que muchas veces ciertamente debemos cuidarnos de los falsos maestros que predican mentiras, pero también debemos cuidarnos de los falsos oyentes que escuchan la verdad para vivir en la mentira. Las dos cosas son peligrosas, las dos cosas van de la mano. El autor de Hebreos lo dice en Hebreos 2:1, dice, por tanto, y escuche la palabra que usa, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si nota que el autor de Hebreos no dice, es necesario escuchar la verdad,
Ciertamente, gracias hermano, ciertamente es necesario escuchar la verdad, pero note que el autor de Hebreos no dice es necesario escuchar la verdad, dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice el autor de Hebreos, ciertamente necesitas escuchar la verdad, pero ciertamente necesitas tener una relación con la verdad después de haber escuchado la verdad. Por eso hermano, hoy hazte esta pregunta. Un cristiano como yo, un cristiano que recibe la palabra como yo la recibo, ¿es un instrumento de Dios para la edificación de la iglesia? ¿O es un instrumento para la destrucción de la iglesia? Porque usted puede decir, ¿y cómo sé yo? ¿Qué tengo que hacer yo para destruir una iglesia, pastor? ¿Qué tengo que hacer yo para dividir una iglesia? Hermano, básicamente lo que tiene que hacer es nada. Si usted es bueno para escuchar, pero no hace nada con lo que escucha, usted está haciendo todo el trabajo de Satanás para destruir una iglesia. Piense por un momento en Adán. Adán escuchó la palabra, Adán conocía la palabra. ¿Y qué hizo Adán en el momento que la serpiente vino a tentar a su esposa? Nada, y lo hizo muy bien, y con ese de hacer nada, Satanás lo hizo todo. Por eso, yo quiero que esta pregunta usted se la haga. ¿Soy un instrumento de Dios para que la iglesia sea edificada o no estoy haciendo nada con la palabra y con eso le estoy llenando las manos a Satanás para que la iglesia sea destruida? ¿Cómo recibo la palabra? Porque todos nosotros queremos un avivamiento en la iglesia, pero hermano, el avivamiento tiene más que ver con los que escuchan la palabra que con los que la predican. Sí, necesitamos predicadores que la abren con fidelidad, pero hermano, cuando la Biblia habla de cómo Dios aviva a su pueblo, casi siempre, ciertamente el énfasis está en el predicador, pero hay un énfasis especial en los oidores, dijo Nehemías en Nehemías 8:12, en medio del avivamiento de la nación de Israel, cuando el pueblo despertó y abandonó su pecado, cuando el pueblo fue avivado por Dios, dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Sí nota cómo cambió su vida? El énfasis está en los que escucharon. Salieron a comer, a beber, a gozar con alegría, porque escucharon y entendieron y practicaron. Por eso, una vez más, ¿puede Dios traer un avivamiento por medio de predicadores débiles? Sí. Sí, porque no existe tal cosa como un predicador fuerte. ¿Puede Dios traer un avivamiento a la iglesia por medio de predicadores débiles? Sí. ¿Va a traer Dios un avivamiento o va a despertar a su iglesia por medio de oidores perezosos? Jamás. Porque Dios nunca ha prometido bendecir la pereza. Por eso, déjeme dividir este pasaje en dos partes. De los versículos 19 al 21, vamos a ver un corazón que con atención escucha la palabra de Dios. Un corazón que con atención escucha la palabra de Dios. De los versículos 22 al 27 vamos a ver un corazón que practica la palabra de Dios. Si pudiésemos hacer un tipo de analogía, podríamos decir que los puntos son un corazón con oídos y un corazón con pies. Un corazón que tiene oídos para oír y un corazón que tiene pies para practicar lo escuchado. Y note que Santiago desde el principio comienza mostrándonos el tipo de relación que debemos tener con la palabra y desde el principio comienza a decirnos cómo saber si nuestra relación está errónea con la palabra. La razón por la que Santiago dice, justo después de haber dicho que Dios nos hizo renacer por medio de su palabra, la razón por la que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, es porque, hermano,
Si nosotros vivimos más interesados en hablar que en escuchar, podemos estar seguros que ya nuestra relación con la palabra está mal. Déjeme ser claro. No estoy diciendo que si nosotros vivimos hablando, es un hecho que nuestra relación con la palabra esté mal. No, no. Lo que estoy diciendo es que si nosotros en nuestro corazón, cuando estamos expuestos a la palabra, tenemos más deseos de hablar, así no hablemos, porque muchas veces tenemos deseos de hablar y no lo aguantamos, pero así no hablemos si en nuestra mente el principal deseo es hablar y no escuchar, podemos estar seguros que estamos caminando de manera errónea con la palabra. ¿No le ha pasado a usted, hermano? Que hay veces que alguien le está exhortando a usted, alguien le está corrigiendo a usted y usted ya quiere que esa persona se calle para responderle. Alguien está diciéndome algo y hay en mí ese deseo de que esa persona guarde silencio porque yo ya quiero responder, yo ya quiero defenderme, yo ya quiero hablar. Hermano, Santiago nos diría que el problema en este caso no es tanto que a veces nosotros queremos hablar porque sentimos que tenemos la razón. Es que nosotros queremos hablar porque nos fastidia escuchar la palabra de Dios. ¿Ha visto usted a sus hijos cuando los corrige? Que usted los está corrigiendo y dice, pero quiero decir algo y varias veces hay que lo quieren interrumpir. Hermano, esa es la actitud, no de alguien que quiere hablar porque tiene la razón. Esa es la actitud de alguien que quiere hablar porque quiere defender su necedad. Bueno, exactamente lo mismo está diciendo Santiago. Si a nosotros nos cuesta oír la palabra, pero nosotros tenemos mucha facilidad para hablar, así sea que estamos hablando la palabra. Si yo tengo más facilidad para hablar la palabra que para escuchar la palabra, hermano, yo tengo un problema con la palabra. Pasa que a veces podemos esconder nuestra necedad detrás de nuestro lenguaje o de nuestro vocabulario santo, pero el hecho que tú tengas un vocabulario santo y seas arrebatado para hablar con ese vocabulario no quiere decir que tú seas santo. O no quiere decir que estés creciendo en santidad. Escucha cómo lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5. Dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. ¿Sí nota? Más para oír. Hoy en día nosotros tenemos la idea de que nos cuesta oír la palabra porque vivimos muy ocupados, porque vivimos en una época de tecnología donde estamos más acostumbrados a ver y nos cuesta oír la palabra porque estamos más acostumbrados a las cosas que se miran como en una pantalla. Pero hermano, Santiago diría, eso no es nuevo. Es interesante que en los tiempos de Santiago no había pantallas, pero ya había gente que no podía escuchar la palabra. Hay gente que dice, no, es que antes la gente le gustaban más los discursos y por eso podían los sermones ser más largos, podían predicarse más largos porque la gente toleraba más el discurso. Hoy en día los jóvenes se aburren rápido, hoy en día la gente se aburre rápido. Hermano, Santiago está hablando en un tiempo en el que no existía la electricidad, en un tiempo donde no existía cosas que nosotros ponemos por excusas, y Santiago ya tuvo la necesidad de decir, sean prontos para oír. Sean rápidos para oír y tardos para hablar. En este sentido, no es que nos cuesta oír la palabra o no es que nos cuesta hablar de la palabra muchas veces. Hay veces que se nos hace fácil hablar de la palabra y estamos dispuestos a hablar de la palabra con tal de no tener que escucharla. ¿No le ha pasado eso? Que usted puede hablar mucho de la palabra, pero no tolera que cualquiera venga y le hable de la palabra. ¿No le ha pasado eso que usted puede hablar de la palabra con quien sea, pero no le tolera una corrección con la palabra a quien sea? No, si a mí me va a corregir, que me corrija el pastor.
No, hermano, la palabra no es más fuerte en mis labios que en los labios de cualquier hermano. Si algún día tú te encuentras siendo corregido por un hermano y te urge que se calle para decirle, no, que a mí me corrija el pastor, no tú, hermano, esa es una evidencia de que tan poco compromiso tenemos nosotros con la palabra. La peor engaño en el que podemos caer nosotros es el engaño de pensar que nuestra manera de hablar la palabra, que nuestra manera de hablar, que nuestra facilidad con palabras reemplaza nuestra necesidad de escuchar. Ese es el peor error. Pensar que tu facilidad con palabras reemplaza tu necesidad de escuchar la palabra es lo que te va a llevar cada vez más a la necedad. Piensa un momento en María. Cuando Jesús vino a visitarlos, o en Marta, perdón, ya le estoy tirando el muerto al que no es. ¿Qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás por la vida. Yo llegué aquí y tú estás preocupada por servirme. Sí, yo llegué aquí y tú estás preocupada no solamente por servirme, sino por exhortar. Marta tenía una urgencia por servir, tenía una urgencia por exhortar, al punto que le dijo al Señor Jesucristo, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? ¿Qué era lo que tenía Marta? Una urgencia por servir, una urgencia por exhortar, pero al mismo tiempo tenía una ceguera que no le permitía ver la necesidad que ella tenía de escuchar. Por eso que en muy pocas ocasiones vamos a ver cristianos más inmaduros que los cristianos que dicen, pastor, es que yo ya no puedo estar sin servir. Yo necesito servir, pastor. Es una inmadurez. Marta, Marta, afanada y turbada estás por la vida. María ha tomado la mejor parte y estaba sentada escuchando. Nada reemplaza. Tú puedes tener habilidad para hablar, eso no reemplaza tu necesidad de escuchar. Tú puedes tener habilidad para servir, eso no reemplaza tu necesidad de escuchar. De hecho, yo me atrevería a decir que si tú no ves tu necesidad de escuchar, tú no tienes ninguna herramienta buena, ninguna herramienta válida para servir. No sé si voy a ir muy lejos, pero hermano, yo me atrevería a decir que los cristianos que ven más la necesidad de servir y hablar que de escuchar, están sirviendo con una fe mínimo, con una fe estancada. ¿Sabe por qué? Dice Pablo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que en el momento que tú dejas de oír la palabra de Dios, tú puedes seguir sirviendo, pero vas a servir como fariseo. Por eso que yo no entiendo muchas veces esas iglesias donde el grupo de alabanza termina de tocar y se van. ¿Quién sabe dónde están? Esos muchachos o lo que sea pertenecen sentados, no tocando, no cantando, no predicando. Porque la fe es por el oír. Por eso dice Santiago, sean prontos para oír, sean tardos para hablar, pasen más tiempo mirando la necesidad que tienen de llenar su corazón con la sabiduría de Dios que mirando la necesidad que tienen de sacar la sabiduría de su corazón en el nombre de Dios. Pasen más tiempo viendo la necesidad que tienen de tomar la palabra y meterla al corazón que mirar la necesidad que tienen de sacar sus palabras del corazón. Hermano, hay muchas palabras que genuinamente están en tu corazón que no tienen que salir de ahí. No caigas en esta trampa. No, pastor, a mí me gusta decir, a mí me gusta ser sincero. Yo lo que pienso lo digo. Dijo el necio. Yo lo que pienso lo digo. Tienden a ser las palabras de la gente más hiriente. Usted me cae gordo, pastor. Yo lo que pienso lo digo. Aún el necio cuando guarda silencio es tenido por sabio. Hermano, hay muchas cosas en tu corazón que deben mantenerse en tu corazón o que deben morir en tu corazón. Pero no hay una sola palabra en la palabra de Dios que no tenga que entrar a tu corazón. Por eso dice Santiago, prontos para oír. Y lo dice en un contexto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano sordo es el cristiano más peligroso.
Note la secuencia que utiliza Santiago. Dice Santiago que seamos, amados hermanos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. ¿Por qué hace esa relación? Bueno, creo yo que el cristiano que oye poco, estoy siendo muy pronto para hablar, se me está yendo la voz. El cristiano que oye poco, una característica es que va a hablar rápido y se va a enojar más rápido. Es curioso que nosotros como cristianos no vemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero vemos la necesidad y nos enojamos cuando nuestra palabra no está siendo escuchada por el pueblo de Dios. ¿No le parece eso curioso? Que yo no veo la necesidad de exponerme a la palabra de Dios, pero me enojo cuando mi palabra no es tomada en cuenta, ya sea en la iglesia o ya sea en mi casa. Eso es algo curioso. Las personas típicamente que menos se exponen a la palabra son las que más se enojan cuando su palabra está siendo rechazada, ya sea por la esposa, ya sea por los hijos, ya sea por la iglesia. Y lo que Santiago está diciendo es, la raíz de todo esto comienza cuando la palabra de Dios deja de ser escuchada. Así que si tú no toleras que la gente te escuche, que la gente no escuche tu opinión, si a ti te enoja que das tu opinión y nadie la toma en cuenta, hermano, tienes que asegurarte de que esa raíz no sea porque tú no estás escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros nos volvemos intolerantes a ser ignorados, típicamente es porque estamos ignorando la palabra de Dios. Eso no fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba tan pegado a la palabra de Dios que cuando Jesús apareció dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo soy una voz que clama en el desierto, yo preparo el camino y lo que Juan el Bautista está diciendo, es necesario que mi opinión sea ignorada para que su palabra, la palabra del rey sea escuchada. Y cuando dejamos de escuchar la palabra, pasa lo contrario. No importa si yo no escucho la palabra del rey, pero que escuchen mi palabra como si yo fuera el rey. Piensa un momento en Usías, hermano. ¿Qué tan peligroso es? Y podría darle muchos más ejemplos, pero ¿qué tan peligroso es una persona que quiere servir a Dios sin escuchar la palabra, o una persona que tiene mucho que hablar, pero muy poca necesidad, ve muy poca necesidad de escuchar sus palabras? Piensa en el rey Usías, en lugares como Segunda de Crónicas 26, 19, cuando este rey quería ofrecer sacrificio a Dios en el templo de manera indebida, quería traerle un sacrificio a Dios que no le era permitido. Nos dice el texto que 80, no un sacerdote, no 2, no 10, no 50, 80 sacerdotes vinieron a corregirlo con la palabra, y nos dice que Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, mira cómo estaba trayendo el sacrificio un hombre que no debía traer ese sacrificio, pero un hombre que no escucha la palabra de Dios, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué dijo Salomón? No traigas el sacrificio de los necios. Acércate para oír más que para hablar, más que para traer sacrificio. ¿Y qué nos está diciendo el texto, hermano? Que un corazón endurecido que no escuche la palabra va a ser un consejero mucho más duro para ti que 80 sabios fuera de ti. ¿Qué tan grave es que nos acostumbremos a hablar más de lo que escuchamos? Tú podrías tener aquí, hermano, como Usías, los 80 mejores predicadores del mundo. Porque Usías tenía 80 sacerdotes, los 80 sacerdotes, los 80 mejores maestros de Israel, de Judá, tenían lo mejor de lo mejor, tenía, por así decirlo, 80 de los mejores teólogos del mundo. Pero hermano, un corazón endurecido, un corazón que no escucha, va a ser un amigo más traicionero para ti, que te va a llevar a rechazar aún si tienes a los 80 mejores maestros delante de ti. Ese es el peligro. Así que, hermano,
¿Tú ves tu necesidad de hablar o la de escuchar? Déjame te lo pregunto de esta manera. ¿Tú estás listo para escuchar o tú estás listo para hablar? Y déjame te lo pregunto de esta manera. No te voy a preguntar si tú eres sincero con lo que hablas, si tú tienes sinceridad con lo que hablas. Te voy a preguntar, ¿tú escuchas la palabra antes de hablar? Porque si tú no escuchas la palabra antes de hablar, deberías dejar de hablar. Deberías de hablar menos. No, pastor, es que yo soy sincero, yo no soy hipócrita. No, hipocresía no es callar las cosas que pienso, eso no es hipocresía. Eso de hecho se le llama sabiduría. Sabiduría no es decir lo que pienso, ser sincero con mis sentimientos. Sabiduría es someter mis sentimientos a la palabra de Dios. Así que tú puedes ser sincero y sinceramente estar ofendiendo a Dios. Tú puedes ser sincero y sinceramente estar enojado porque Dios no se somete a ti. Y note que por eso es que Santiago lo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué debemos ser tardos para airarnos cuando ya sea que no escuchan nuestra opinión, cuando ya sea que las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Por qué debemos ser más prontos para oír que para airarnos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si nota cómo el círculo de Santiago se repite. Sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarse. Y luego dice, desechen la inmundicia abundancia de malicia y reciban, vuelvan a oír. Si nosotros no oímos, usted puede estar seguro que usted no está desechando nada de esto que Santiago manda a desechar. Es decir, si usted no escucha para practicar, usted puede estar seguro que usted escucha para maquillar el pecado del corazón. Y por eso es que Santiago está diciendo, el cristiano que no prepara los oídos es un cristiano que entra al terreno de la ira. Piensa un momento en el problema de Uzías, el que acabamos de ver. Uzías fue pronto para ofrecer sacrificio, fue pronto para irarse. ¿Y por qué nos muestra eso, hermano? Que un cristiano que habla rápido, que es pronto para hablar, y un cristiano que es pronto para irarse, es el fruto de un cristiano que ya tiene rato rechazando la palabra de Dios. Tú te enojas muy rápido. Eso quiere decir, hermano, que tú ya tienes rato dejando de escuchar la palabra de Dios. Tú opinas muy rápido de todo. Eso quiere decir, hermano, que tú ya tienes tiempo dejando de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que se nos salen las palabras. Y yo creo que es un término correcto decir, se me salió. Lo que no es correcto es pensar que se te salió sin culpa. No, se salió con culpa. Se salió precisamente porque hace rato que no metes la palabra ahí. Estás sacando lo que hay, porque dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que las cosas que se te salen estaban en tu corazón, y lo grave no es que estaban en tu corazón. Lo grave es que encontraron un hueco en tu corazón porque has sido negligente para llenar ese lugar con la palabra de Dios. Para Santiago, un cristiano que se aira o que obra airado es un cristiano que olvida la palabra de Dios. Y esto es lo complejo de la ira. ¿Es pecado la ira en sí mismo? Pareciera que no. Dice Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es decir, la ira en sí misma no es pecado. Dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que la ira en sí misma no es pecado, hermano. Entonces, ¿por qué nos dice Pablo que combatamos contra ella? Porque Pablo está diciendo, ciertamente la ira es natural, ciertamente la ira es inevitable. Hay muchas circunstancias que deberían hacerme enojar.
Pero lo que está diciendo Pablo es, el hecho que la ira en sí misma no sea pecaminosa no quiere decir que no sea peligrosa. El hecho que la ira en sí misma no sea pecaminosa no quiere decir que no tenga que ser combatida. De hecho, la razón por la que dice airaos pero no pequéis, y después nos exhorta a luchar contra la ira cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque el cristiano que deja de luchar contra la ira es un cristiano que ya entró al terreno del pecado. La ira no es pecado. No luchar contra la ira sí es pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira no es pecado, pero hermano, algo interesante es que la ira es un corazón lleno de ira, es una tierra donde el pecado fácilmente germina. Fácilmente va a crecer el pecado ahí. Fácilmente el pecado se va a abrir la puerta, podríamos decir usando una ilustración que la ira no es la raíz del pecado, pero la ira sí puede llegar a ser el agua que riega el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Piensa un momento en una ocasión en la que usted se sentía irado y no tenía disposición para luchar contra la ira. ¿No sintió usted que usted tenía el derecho de cometer cualquier pecado? No, si usted sabe que tiene derecho, usted sabe que no tiene el derecho, pero cuando nos airamos, nosotros sentimos que tenemos el derecho de cometer cualquier pecado. Dice Salomón en Proverbios 22:9 que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, la ira es pecado, no necesariamente, pero ciertamente es un terreno en donde el pecado crece. Por tanto, todo lo que yo hago con ira lo voy a hacer con pecado, y por eso dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo corrijo a mis hijos enojados, yo tengo que estar seguro que después de corregirlos enojados le tengo que pedir perdón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo trato de corregir a mi esposa enojado, yo tengo que estar seguro que si bien es cierto en lo que yo la corrija estuvo mal, o en la que ella me corrija a mí estuvo mal, yo tengo que reconocer que lo que se hace en ira se hace en pecado. ¿Sabe por qué Salomón dice que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca? Porque lo que la ira hace, cuando nosotros dejamos de luchar contra la ira, lo que la ira hace es abrirme la mente al pensamiento de que yo tengo el derecho de cometer cualquier pecado. Por eso usted me puede pegar y yo airado voy a sentir que yo tengo derecho a matarlo. Usted me puede empujar y yo airado voy a sentir que tengo el derecho de pegarle con el puño. O usted me puede mentir y yo airado voy a sentir que tengo el derecho de mentirle aún más. O yo puedo mentir y después utilizar la ira para justificar mi mentira. ¿No le ha pasado a usted que a veces, no sé, cualquier cosa usted comete, cualquier pecado, y sabe que está mal, y cuando lo hacen enojar dice, por eso es que yo me comporto como me comporto? Usted sabe que no es por eso, pero la ira le hace sentir que es por eso lo hace. Por eso es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que la ira es algo que va a suceder, pero no es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar. Si tú no luchas con la ira, tú le estás abriendo la puerta a cualquier impureza. No es fuera de lo común que una persona que es traicionada por su cónyuge diga, yo también tengo derecho. Y ya le abre las puertas a las impurezas. No es fuera de lo común que una persona que le mataron a un familiar diga, yo también tengo derecho, y ya le abrió las puertas a la venganza. Ese es el problema, o ese es el peligro de la ira. Piense qué tan peligrosa es la ira, hermano, que en el caso de Moisés hizo todo bien, menos una cosa: se airó y no entró a la tierra prometida. Piense qué tan peligrosa es la ira, hermano, que el texto literalmente nos está diciendo que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Piense qué tan peligrosa es la ira, que el Señor está diciendo, las cosas que tú haces airado no son algo que promueven la justicia de Dios, son algo que Dios ve como injusticia. Por eso, padres que tenemos hijos pequeños, ¿debemos corregirlos? Sí. Dice Proverbios que no pasa nada si le damos con la tabla.
Pero diría Santiago, pero sí pasa mucho si le das con ira. ¿Por qué? Porque el único que tiene derecho a derramar ira es Dios. El único que puede ser derramar su ira y seguir siendo justo es Dios. Otra vez, estoy diciendo que no, que la ira es pecado en sí misma. No, lo que estoy diciendo es que no combatir la ira sí es algo que nos va a llevar al pecado. Siempre nos va a ser un mal consejero. La ira pero es alguien que llega de manera natural, pero no es alguien que sea digno de aconsejar. Por eso es que Santiago vuelve y dice, con mansedumbre, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí nota? ¿Cómo saber, hermano, si usted está manejando mal la ira? Cuando usted dice, déjame que se me pase. Bueno, la ira no se pasa. Se apaga un poquito, pero no se pasa. Yo he escuchado muchas veces que uno dice, no voy a decir nada porque estoy enojado y lo que sea que diga va a estar mal. Eso puede ser una decisión sabia en un determinado momento, pero eso no puede ser visto como el instrumento para luchar contra la ira. Tú no estás luchando contra la ira cuando haces eso, tú estás calmándola un poco, tú estás maquillándola, pero Santiago está diciendo, ¿cómo entonces hago con la ira? Dice, si tú recibes la palabra implantada con mansedumbre, eso te va a hacer salvar tu alma estará no expuesta a la ira, sino a la palabra. Es muy similar a lo que dice el salmista en Salmo 3:4. Cuando utiliza casi las mismas palabras de Pablo, temblad y no pequéis, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿cómo lucho contra la ira? Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. El silencio no apaga la ira. El silencio, mientras se medita en la palabra, me ayuda a controlar la ira. Por eso que una persona iracunda es el fruto de una persona olvidadiza, que no conoce la palabra, que olvida la palabra, que rechaza la palabra. ¿Usted recuerda cuál es una de las características que se nos habla del infierno? Dice que es el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir crujir los dientes? Bueno, cuando usted pueda, vaya a Hechos 7, cuando los sacerdotes mataron a Esteban, estaban tan enojados contra Esteban que crujían los dientes contra él. Entonces, ¿por qué nos dice que en el infierno está el crujir de dientes? Porque en el infierno no está la gente arrepentida, en el infierno está la gente enojada, crujiendo los dientes contra Dios. ¿Por qué? Porque la característica principal del iracundo es que odia no tanto las circunstancias, sino al Dios que gobierna las circunstancias. Eso es lo que sucede en el infierno. Así que no tolere esa actitud en su vida como si no fuese una actitud de los ciudadanos del infierno. No es que yo soy enojón, yo soy enojona. Eso es un problema. Esa es la característica, esa es la moneda de cambio en el infierno, enojados contra Dios. ¿Y sabe usted qué harían los que están en el infierno si Dios los dejara salir? Seguir pecando contra Dios. Y tampoco diga, no, es que yo tengo el carácter muy fuerte. No. Carácter fuerte es dominar, mansedumbre, no ser dominado por lo que siento, no ser dominado por mis sentimientos. Si usted es enojón, usted tiene el carácter débil. Usted es débil de carácter. Pero otra vez, ¿dónde está la solución de Santiago? ¿Cómo recibes la palabra? Si no meditas en la palabra, vas a meditar o en tus pensamientos, o en tus ideas, o en tus emociones, o en tus sentimientos, o en lo que te dijo la palabra de alguien más, o en las cosas que viste, o en las cosas que te acuerdas. Hermano, si no meditas en la palabra, puedes estar seguro que si no meditas en la palabra para creer en salvación, estás meditando en lo que sea que estés meditando para crecer en inmadurez. Por eso Santiago continúa diciendo, pero sed hacedores. ¿Cómo sé que la estoy recibiendo con mansedumbre? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice, engañándoos a vosotros mismos,
porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Está diciendo Santiago, sí, tienes que escucharla, tienes que recibirla, tienes que tener los oídos abiertos, pero Santiago diría, pero no te engañes, nadie ha cambiado por escuchar la Biblia. ¿A usted no se le hace raro, hermano, que vivamos en los tiempos donde más acceso los cristianos tienen a la tecnología y al material doctrinal? Hermano, si la iglesia de Éfeso hubiese tenido por lo menos el 1% de acceso al material que nosotros tenemos, a los predicadores, a todo lo que tenemos nosotros, la iglesia de Éfeso hubiese dicho, no me va a alcanzar la vida para estudiar todo esto. Pero ¿no le parece también que vivimos en una época donde los cristianos también tienen más herramientas para expresar su inmadurez? Vivimos en una época donde los cristianos tienen más acceso que nunca a la información, a la doctrina correcta, pero también vivimos en una época donde es posible que los cristianos utilicen de manera incorrecta la información que tienen. Somos los cristianos más educados y en un sentido podemos llegar a ser los cristianos más irreverentes con la manera que utilizamos lo que conocemos. Eso es un problema grave. Y por eso Santiago dice, no se engañen a ustedes mismos. Si conocen, pero no practican, ustedes son su propio falso maestro. Si ustedes conocen, pero no practican, si ustedes conocen del pecado, pero no odian el pecado, si ustedes conocen el amor, pero no odian la falta de amor, si ustedes conocen conocen el carácter de Dios, pero no odian el carácter caído de ustedes son su propio falso maestro, engañándoos a vosotros mismos. Aquí no dice Santiago, tengan cuidado que nadie los engañe, como dice Pablo en Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí Santiago dice, tengan cuidado que ustedes no se engañen con la verdad. Wow. Que nadie me engañe con la mentira tiene sentido. Pero que yo no me engañe con la verdad, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que yo me voy a engañar con la verdad? Santiago dice, exactamente. Si piensas que es imposible es porque posiblemente ya estás engañado. Exactamente, si la verdad llegó a los oídos, pero no llega como un fuego que quema la impureza del corazón y tú estás contento con eso, es porque ya posiblemente estás engañado. Yo a veces pienso, hermano, y esto es un pensamiento, no estoy diciendo que esto es doctrinal. Digo, quizás Satanás no manda falsos maestros a las iglesias de buena doctrina porque ya se engañaron a ellos mismos. ¿Para qué nos va a mandar un falso maestro con el que nos peleamos si ya estamos engañados nosotros mismos? Otra vez, es un pensamiento, no estoy diciendo, es algo para cuidarnos. Note que Santiago no está dudando de la capacidad auditiva de su audiencia. Él sabe que son buenos para oír. De hecho, versículo 22 les llama oidores. Versículo 23 les vuelve a llamar oidores. Son gente que por profesión tiene oír. Son oidores profesionales. Y ese es el peligro. Que un oidor profesional se vuelve adicto a escuchar, pero al mismo tiempo un oidor profesional se vuelve alérgico a la exhortación. Eso es un oidor profesional, adicto a escuchar, alérgico a la exhortación, adicto a ser expuesto a la palabra, alérgico a ser corregido él mismo con la palabra. Eso es lo que le pasó, hermanos, a Herodes. Es interesante que en Marcos 6:20 se nos dice que Herodes, el que mató a Juan el Bautista, en realidad él no tenía un problema con la predicación de Juan el Bautista. Note cómo lo escuchaba. Dice en Marcos 6:20 que Herodes, que cuando escuchó a Juan el Bautista, oyéndolo se quedaba muy perplejo. Dice, pero lo escuchaba de buena gana. Uno diría, wow, ahí la palabra está germinando, está dando fruto en Herodes, está atento, tomando notas, mirando. Y va y le corta la cabeza.
Wow, eso es peligroso, hermano. ¿Por qué? Porque Herodes era adicto a escuchar, alérgico a ser corregido con lo que escuchaba. Era alguien que tenía los oídos abiertos y el corazón cerrado. Y hermano, ¿sabe cuál es el problema de eso? Que cuando eso sucede a nosotros, cuando nosotros escuchamos tanto la palabra, pero no pedimos, Señor, ayúdame a practicarla, Señor, quiero darle muerte a mi pecado con la palabra, quiero dejar de poner excusas a mi palabra, con la palabra. ¿Sabe qué es lo que nosotros nos sucede? Que comenzamos a ver como amenaza a aquellos que quieren usar la palabra de Dios para corregir nuestro pecado. Estamos tan comprometidos con nuestro pecado que toleramos una predicación, pero no toleramos una exhortación personal. ¿Por qué? Porque el que no escucha la palabra para practicarla, después mirará a los que predican la palabra como una amenaza. Eso le pasó a Herodes. Escuchó la palabra sin interés de practicarla. Cuando Juan le exigió una respuesta, miró a Juan como una amenaza a él y los que estaban con él. Eso le pasa a todo aquel. Por eso es que Santiago, dice que seamos hacedores y no oidores. Y por eso es que dice que el hombre que es hacedor es bienaventurado en todo lo que hace. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo en Juan 13:37, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí nota dónde está la bienaventuranza? Y es la misma palabra que vimos la semana pasada. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Exactamente la misma palabra. Jesús está diciendo, el gozo está no en saber, sino en hacer. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, no queremos obediencia ignorante, porque eso se le llama fariseísmo. Tampoco queremos conocimiento vacío, porque a eso se le llama paganismo. Alguien decía que si tú no crees en Dios, eres ateo. Si tú crees en Dios, pero no lo adoras, eres idólatra. Y si tú adoras a Dios, pero no conforme a lo que Él manda, eres pagano. Pero si tú conoces a Dios y quieres obedecerlo, eres un cristiano maduro. Estas palabras de Jesús son interesantes, como las de Santiago, porque están dadas en un contexto donde Jesús estaba separando discípulos verdaderos de los falsos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sabe por qué dice eso? Es porque el gozo de obedecer la palabra es la diferencia entre un Judas traidor y un discípulo que cree en el Señor. Judas estaba en el cuarto cuando Jesús dijo eso y dijo, no si la saben, porque Judas la sabe. Si las saben y las hacen, serán llenos de gozo. Obediencia en la palabra, gozo mientras obedecemos la palabra, gozo mientras somos exhortados con la palabra, gozo mientras usamos la palabra para darle muerte al pecado, hermano. Es la diferencia entre un Pedro arrepentido y un Judas colgado por su propio pecado. Y es por eso que Santiago, se me fue el nombre, Santiago nos da un ejemplo de la vida cotidiana. Ese es como el hombre que mira su cara en un espejo y se va. Y pudo identificar en lo que está mal, pero se fue. Hay veces que nosotros sentimos, no, yo ya miré en lo que yo estoy mal. Eso no sirve de nada. El diablo también sabe lo que está mal. Judas sabía en lo que estaba mal. No, yo ya entendí que yo estoy mal en esto. Eso no sirve. Eso no es recibir la palabra. Eso es ver a un espejo delante de mí y decir, estoy bien feo. Bueno, si usted está bien feo no puede hacer nada. Tengo lagañas, ya me voy. Es interesante, de hecho, cómo el texto dice en el español que ve su rostro natural. En el original suena mucho más bonito. Dice que miras el rostro de su nacimiento. Suena más bonito, ¿no? ¿Por qué dice el que mira el rostro de su nacimiento? Porque Santiago ha estado hablando de nacimientos en el contexto. Dijo que
La tentación da a luz, el pecado nace de la tentación. Dijo que Dios nos hizo renacer por su palabra. Así que Santiago está diciendo, el hombre que no es, el que se engaña a sí mismo es alguien que puede ver cómo su rostro nació, cómo su rostro fue renacido por Dios. Puede ver su rostro cómo nació en pecado, puede ver las cosas en las que está pecando, puede ver cómo Dios lo podría librar de ese pecado y sigue igual. Es por eso que Santiago usa esta palabra, el rostro de su nacimiento. Porque en ella vemos lo que somos, en ella vemos cómo Dios nos puede librar de lo que somos, pero cuando no la practicamos, somos necios. No es falta de información, no es porque no escuchamos lo suficiente, y por eso dice Santiago, el que mira atentamente y persevera en la ley de la libertad, ese es bienaventurado. Y cuando habla de la ley de la libertad, entre paréntesis, no está hablando de que nosotros vamos a ser libertados cuando vemos la ley de Moisés. Yo no tengo ningún problema con Moisés, yo creo que el Antiguo Testamento es inspirado, yo creo que la ley es palabra de Dios, pero también yo creo que hay una diferencia entre la ley de Moisés y la ley de la que está hablando Santiago aquí. Santiago no está diciendo, si ustedes miran la ley de Moisés van a ser libertados. No, ¿por qué? Porque los fariseos miraban la ley de Moisés y eran esclavos. Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, por tanto, todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme ellos lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Qué es entonces la ley de la libertad? Esto es muy glorioso, hermanos. Porque el punto de Santiago no es vean a la ley de Moisés y reciban libertad. El punto de Santiago es vean la ley de la libertad, vean a aquel que cumplió la ley para darles libertad. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo mismo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 7:12, cuando habla acerca de cómo Jesús vino y cambió una ley. Dice que porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿A cuál ley nos sometimos nosotros? Vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. No llevamos el yugo de Moisés como si fuéramos judaizantes. Y no es que el yugo de Moisés fuese malo, es que nosotros somos malos y no podemos llevar ese yugo. Vengan a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y recibiréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es la ley de la libertad? El evangelio que da libertad. Recordemos que Santiago está escribiendo a cristianos judíos y les está hablando en un idioma que ellos entendieran. Está usando la palabra ley, Torá, la Torá de la libertad. El cumplimiento de la ley es Cristo, dice el apóstol Pablo, y Cristo por medio de ese cumplimiento nos da libertad para que nos sometamos a Él, para que lo obedezcamos a Él. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú no necesitas un mandamiento que obedecer, tú necesitas una persona en quien creer, aquel que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Si no has creído en Cristo, tú puedes obedecer lo que quieras y seguirás siendo un esclavo. Para ti, oír y poner por obra es creer. Esta es la obra, que creamos en el nombre del Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Y si tú eres cristiano, ¿cómo puedes obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo sé que estoy obedeciendo la palabra de Dios? Si alguno se cree religioso entre vosotros, y miren nomás qué nos apareció aquí. Tardos para oír, perdón, eso sí lo hacemos. Prontos para oír, tardos para hablar. Santiago vuelve y le da un gancho al hígado a la lengua. Y esto es apenas el comienzo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, otra vez esa palabra, su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Yo sé que la palabra religión para los cristianos es una palabra que no nos gusta.
Muchas veces hacemos como la comparación entre religión y relación. Los religiosos tienen religión, los cristianos tenemos relación con el Señor, pero todo eso, hermano, es ajeno a la Escritura. La palabra religión no es mala. La palabra religión literalmente quiere decir devoción. Así que Dios no está en contra de la religión, no está en contra de la devoción, está en contra de la falsa devoción, está en contra de la falsa religión. Pero está diciendo Santiago, si la devoción en la palabra no me lleva a refrenar la lengua, tengo que estar seguro de que no estoy teniendo devoción sincera en la palabra. Si la devoción en la palabra no me lleva a cuidar a los pobres, si soy indiferente a la pobreza de mis hermanos, tengo que estar seguro que no estoy teniendo devoción en la palabra. Si la devoción en la palabra no me lleva a cuidar a las viudas para mí son una persona más, tengo que estar seguro que no estoy meditando y teniendo devoción en la palabra. Y si la devoción no me lleva a mantenerme sin mancha en el mundo, y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de una guerra genuina contra el mundo, tengo que estar seguro de que no tengo una devoción sincera con la palabra. Así que no estamos hablando de que tengamos devoción en las obras, estamos hablando de que tengamos devoción en la palabra para que nosotros podamos dar testimonio de esa devoción con las obras. No estoy diciendo salga de aquí y busque una viuda a quien ayudar, que si lo quiere hacer lo puede hacer. Estoy diciendo salga de aquí y tome en serio la palabra para que cuando una viuda cruce su camino usted no tenga que luchar con que si se le ayuda o no se le ayuda. Para que cuando un huérfano pase su camino, usted esté dispuesto a amar a ese huérfano más de lo que ama sus posesiones. Para que cuando tenga la oportunidad de levantar chismes contra su hermano, la desaproveche. Eso es devoción. Así que, ¿cómo podríamos resumir esto? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primero se guarda el dicho, después se guarda el mandamiento para no pecar contra el Señor. Amado Padre, te damos gracias